Bienvenidos a nuestra inmersión musical. Hoy nos vamos a sumergir en Savatage, Savatage. una banda que no se conformó con solo tocar heavy metal, sino que lo transformó en una fuerza narrativa. O sea que Savatage no se quedó en los riffs y la batería atronadora. Fusionaron el metal progresivo con elementos teatrales y se adentraron en conceptos líricos profundos, llevando su música a otro nivel. Imagínate una banda de Florida, ¿Te imaginas con parada con gigantes del rock progresivo como... Yes, es Otra. fascinante. Y pensar que todo comenzó en 1978. Sí, En la Soledad, Florida, un lugar que no asociarías con una banda que a menudo se compara con Queen's Roche o incluso con... Yes. ¿Cómo se gestó esa mezcla de metal progresivo y teatralidad en un lugar así? bueno, pues sus primeros años fueron pura energía cruda. Ajá. Comenzaron como Avatar, liderados por los hermanos Oliva, Ah, Jon en la voz y Chris en la guitarra. a los hermanos Oliva. Su álbum debut Sirens de 1983 fue como una inyección de adrenalina en la escena metalera. Sí, es un clásico. Sí, Sirens es un clásico. Canciones como la que da nombre al álbum y Holocaust capturan esa energía, esa mezcla de agresión y melodía que se convertiría en su sello distintivo. ¿Ya se vislumbraba en Sirens esa complejidad que los caracterizaría? Yo creo que sí, en esas primeras canciones ya se escuchaban Sí. las semillas de su futura experimentación. Los cambios de ritmo, la intensidad vocal de Sean, todo estaba ahí esperando ser desarrollado. Claro. ¿Cómo pasaron de ese sonido crudo al estilo más complejo, casi operístico por el que se les conoce? ¿Hubo algún punto de inflexión? Su evolución despegó con Hall of the Mountain King de 1987. Ahí entra en escena el productor Paul O'Neill con la visión de llevarlos más allá, incorporando arreglos intrincados y explorando temas líricos más profundos. Hall of the Mountain King es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Por un lado, la épica canción que da título al álbum, pura brillantez metalera, y por otros temas como 24 Hours Ago, que muestran la increíble gama vocal de Jon y la acesa guitarrística de Chris. ¿Qué hacía tan especial a la guitarra de Chris en este álbum? Chris Oliva era un virtuoso. Sí, En Hall of the Mountain King fusionó influencias clásicas con un toque de heavy metal de una manera fenomenal, imagínate. Escalas frigias dominantes para evocar un ambiente de Medio Oriente, algo poco común en el metal de la época. Wow. Y las voces de Jon, esa potencia bruta combinada con una entrega teatral, no es de extrañar que la gente empezara a fijarse en ellos. Experimentaron, impulsaron su sonido y luego en 1991 lanzaron lo que muchos consideran su obra maestra, Streets, a rock ópera. A rock ópera, una ópera rock en el mundo del heavy metal. ¡Qué ambicioso! ¿Qué los llevó a crear algo tan complejo? Y lo lograron de manera brillante. The Streets cuenta la trágica historia de un músico que lucha contra la adicción, los demonios internos y la decadencia de la ciudad que lo rodea. Es oscuro, es poderoso, y la música captura a la perfección la montaña rusa emocional de la historia. Es una experiencia inmersiva. No solo escuchas un álbum, te sumerges en un mundo completamente diferente, Realmente. más allá de la historia en sí. ¿Cómo lograron crear esa atmósfera tan envolvente? Es un testimonio de su talento como compositores y de su capacidad para crear una narrativa cohesionada a través de la música. Observa cómo Sean cambia su estilo vocal para encarnar a diferentes personajes, cómo utiliza motivos musicales recurrentes, incluso cómo las decisiones de producción contribuyen a esa sensación de estar atrapado en el mundo de DT. No temieron correr riesgos, experimentar, y eso es lo que los hizo destacar. Pero entonces, en 1993, la tragedia golpeó a la banda. Sí, la pérdida de Chris Oliva en un accidente automovilístico fue devastadora. Chris era un verdadero innovador de la guitarra y su ausencia dejó un vacío enorme. ¿Cómo afectó esa pérdida a Jon? Esa pérdida, comprensiblemente, Claro. tuvo un profundo impacto en Jon Oliva y en la dirección de la banda. Por supuesto, Jon se centró más en el piano y la composición, y el sonido de la banda adquirió una nueva dimensión. y eso nos lleva a Dead Winters en 1995, otro álbum conceptual, esta vez ambientado en el contexto de la guerra de Bosnia. Dead Winter Dead es un álbum poderoso musical y líricamente. Aborda temas como la guerra, la pérdida y la esperanza. Y es en este álbum donde escuchamos las semillas de lo que se convertiría en la Trans-Siberian Orchestra. Al escuchar Dead Winter Dead, ¿había alguna canción en particular que apuntara a esta nueva dirección musical? Exactamente. Christmas Eve, Sarajevo, 1224. Esa melodía inquietante, la fusión de elementos clásicos y rock, es casi un adelanto de lo que sería TSO. Es sorprendente cómo, incluso ante una tragedia inmensa, Savatage siguió evolucionando e innovando. Y aquí es donde la historia de Savatage da un giro interesante.
lanzan un último álbum de estudio, Poets and Madmen, en 2001. Pero luego... Bueno, ahí es cuando la Trans-Siberian Orchestra realmente despega. Retomamos nuestra inmersión justo cuando Savatage entraba en una nueva era con la Trans-Siberian Orchestra o TCO ganando impulso. Es fascinante cómo una banda conocida por sus épicas, intensas piezas de metal a menudo oscuras dio origen a este fenómeno global de óperas rock navideñas. Es cierto, y cuando escuchas Christmas Eve, Sarajevo 1224, todo empieza a cobrar sentido. Esa canción fue un punto de inflexión, capturó la singular mezcla de las raíces de hard rock de Savatage con arreglos orquestales y una narrativa que resonó con un público masivo. ¿Cómo se dio esa transición de Savatage a TCO? ¿Fue una decisión consciente o simplemente sucedió de forma orgánica? Esa canción realmente marcó un antes y un después. Jon Oliva y Paul O'Neill, las fuerzas creativas detrás de Savatage, llevaron esos elementos que los hacían tan especiales y los amplificaron creando un espectáculo en vivo espectacular que cautivó al público TCO, aunque bebe en gran medida del ADN musical de Savatage, les permitió explorar diferentes temas y emociones. Es como si hubieran creado dos universos paralelos, ambos arraigados en esa increíble capacidad narrativa, pero dirigidos a diferentes estados de ánimo y experiencias. Podrías hacer headbanging con Hall of the Mountain King y luego dejarte llevar por la magia navideña de Christmas Canon de TNSO. ¿Crees que esa dualidad atrajo a un público más amplio o por el contrario alienó a algunos de sus fans más acérrimos? Es interesante cómo TSO, aunque bebe en gran medida del ADN musical de Savatage, les permitió explorar diferentes temas y emociones. Es más teatral, más festivo, y sin embargo todavía se pueden escuchar esos ecos de la potencia e intensidad de Savatage en la música. No temieron romper las barreras de los géneros, experimentar y evolucionar. Entonces Savatage da un paso atrás, mientras TSO conquista el mundo. ¿Significó eso al final de la banda? ¿O siempre existió la posibilidad de un reveso? Savatage nunca se disolvió oficialmente. Se mantuvieron en silencio durante un tiempo, pero su legado continuó creciendo, especialmente entre los fans del metal más dedicados. Y su música encontró una nueva vida a través de las reinterpretaciones de TCO de algunos de sus temas clásicos. Es un ciclo hermoso. La música de Savatage inspira a TCO, y TCO a su vez presenta a toda una nueva generación el poder de Savatage. Y hablando de regresos, Ah, tenemos noticias emocionantes. Savatage está de vuelta. sí. Han anunciado un concierto especial de reunión en el Wacken Open Air en 2025. Será un evento enorme, su primer concierto completo desde 2015. El Wacken Open Air, uno de los festivales de metal más grandes del mundo. El escenario perfecto para el regreso de Savatage. ¿Qué podemos esperar de este concierto? ¿Será una celebración de sus grandes éxitos o hay alguna sorpresa reservada para los fans? Será una celebración de su increíble carrera que abarca más de 4 décadas. Y para hacerlo aún más especial, planean contar con miembros clave de su historia. Veremos caras conocidas de diferentes épocas de Savatage. Esto es cada vez mejor. Y por si fuera poco, la Trans-Siberian Orchestra también se embarca en una gira mundial que incluirá un homenaje a Chris Oliva. Reinterpretarán clásicos de Savatage en su característico estilo sinfónico. Es una forma preciosa de honrar el legado de Chris y mantener viva su música. Tenemos una reunión de Savatage y un homenaje de TSO a Chris Oliva. Parece que el mundo está finalmente listo para redescubrir el poder de Savatage. Es un testimonio de su impacto perdurable. Savatage no era solo una banda, eran pioneros narradores que ampliaron los límites del heavy metal y dejaron una huella imborrable en el mundo de la música. Su historia está lejos de terminar. Es emocionante pensar en lo que depara el futuro a Savatage y en la continua evolución de su legado musical. Antes de adelantarnos demasiado, volvamos atrás y apreciemos realmente lo que hizo a Savatage tan especial. ¿Cuáles son las claves que los diferencian de otras bandas de su época? ¿Qué los hace únicos? Lo que es realmente notable de Savatage es que nunca se conformaron con ser una banda más de heavy metal. Desde el principio buscaron contar historias, crear experiencias que trascendieran los riffs potentes y la batería atronadora. Y no se limitaron a un solo estilo, ¿verdad? Experimentaron con diferentes elementos fusionando géneros y llevando el heavy metal a nuevos territorios. ¿Qué ejemplos concretos podemos encontrar de esa experimentación en su discografía? Piensa en Streets. A Rock Opera es un álbum conceptual que te lleva de viaje por las entrañas de una ciudad, explorando temas como la adicción, la desesperación y la redención, temas densos tanto musical como líricamente, y lo hicieron con una convicción absoluta. La música, las voces, las letras, todo se combina para crear un mundo inmersivo en el que te pierdes por completo. Es como ver una película desarrollarse en tu mente. Eso es lo que los diferenciaba, ¿no? No temían experimentar desafiar los límites del heavy metal. Incorporaron elementos orquestales, toques teatrales e incluso influencias de la música clásica. ¿Cómo fue evolucionando ese sonido a lo largo de su carrera? Exacto. Escucha la evolución a través de sus álbumes. Desde la energía cruda de Sirens, pasando por la complejidad progresiva de Hall of the Mountain King,
Hasta la épica narrativa de Streets siempre se estaban desafiando a sí mismos refinando su sonido. No olvidemos la increíble destreza musical. Chris Oliva era un virtuoso de la guitarra combinando la brillantez técnica con la emoción pura. Y la voz de Jon Oliva, potente, expresiva, capaz de transmitir una amplia gama de emociones. Eran una fuerza imparable. Y aun después de la trágica muerte de Chris, Jon mantuvo ese espíritu innovador, canalizando su dolor en álbumes como Dead Winter Dead, que allanó el camino para la Trans-Siberian Orchestra. Es admirable, como incluso ante la adversidad encontraron la forma de transformar su música, de crear algo nuevo y hermoso. Y eso nos lleva de nuevo al presente con la reunión de Zaptarif en Wacken y el próximo homenaje de TSO a Chris. Un momento que cierra el círculo, ¿no crees? Sin duda. Es un testimonio de su legado perdurable. La música de Savatage sigue resonando entre los fans, tanto antiguos como nuevos, y su influencia se puede sentir en generaciones de músicos. ¿Qué significa todo esto para nosotros como oyentes? ¿Por qué debería importarnos la historia de Savatage? Creo que es un recordatorio de que la música puede ser mucho más que mero entretenimiento. Puede ser una poderosa forma de narración, una manera de conectar con las emociones, de explorar temas complejos y de transportarnos a mundos diferentes. El viaje de Savatage nos muestra que está bien arriesgarse a romper moldes y desafiar los límites. Nunca comprometieron su visión, y su música es un testimonio de esa pasión y creatividad. ¿Qué te llevas tú de la historia de Savatage? Para mí su historia es en última instancia una historia de resiliencia. Incluso ante la tragedia y los contratiempos siguieron creando, siguieron evolucionando. Y eso es algo de lo que todos podemos aprender sin importar cuáles sean nuestras pasiones. Si buscas música que te desafía, que te conmueva, que te cuente una historia, te invito a sumergirte en el mundo de Savatage. No te decepcionará. Y para terminar, una pregunta para reflexionar. ¿Cómo contribuyó la capacidad de Savatage para fusionar el heavy metal con la narración operística a su perdurable atractivo? ¿Qué otras bandas han combinado con éxito géneros aparentemente dispares para crear algo realmente único? Una excelente pregunta para reflexionar, y con esto concluimos nuestra inmersión en el increíble mundo de Savatage. Gracias por acompañarnos y sigan explorando el poder de la música.